El cliente de las 3 de la mañana. Nunca hay silencio absoluto en un McDonald's. Incluso cuando los últimos clientes se han ido y apagamos la mitad de las luces, el local sigue respirando. El zumbido de los refrigeradores, el goteo de la cafetera, el susurro tenue del aire acondicionado y, de vez en cuando, el chirrido metálico de alguna rejilla que se enfría. Es un rumor constante, como si el edificio entero hablara entre dientes. Yo trabajaba el turno de la noche 3 veces por semana, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y con el tiempo aprendí a distinguir cada uno de esos sonidos. Cuando algo se salía de lo normal, lo sentías en el cuerpo antes que en los oídos. Aquella noche empezó como cualquiera. Era martes, una de esas madrugadas lentas en las que solo pasan camioneros despistados, estudiantes con insomnio y parejas que no quieren volver a casa. La lluvia había amainado, pero el asfalto seguía reflectando los carteles en un mosaico húmedo. Yo estaba en caja, revisando monedas y preparando el cierre parcial, mientras Leo, mi compañero, fregaba detrás, cerca de las freidoras. Valeria, la supervisora, había desaparecido en la oficina para cuadrar inventarios. Su frente brillaba bajo la luz del monitor cada vez que asomaba. A las 2:30, un coche se detuvo en el drive-thru. La voz quebrada de un hombre pidió un café negro, sin azúcar. Sonaba apurado o tal vez solo cansado. En la pantalla de pedidos aparecieron 3 letras, una abreviatura de café. Preparé el vaso, lo coloqué en la bandeja y abrí la ventanilla. No vi bien al conductor. Llevaba la capucha puesta, el parabrisas aún sembrado de gotas. Una mano huesuda, pálida, tomó el vaso. Pagué, entregué las monedas. Gracias. Buenas noches. Y la ventanilla volvió a cerrarse. Un pedido más a esa hora absurda. Nada especial. Pero a las 3 clavadas lo vi en el reloj digital que cuelga sobre la caja. Se abrió la puerta principal. No puedo olvidar el sonido, porque fue demasiado nítido. Las puertas automáticas siempre resbalan como si estuvieran cansadas. Aquella vez, el sensor disparó con un clic seco, y el vidrio se separó con una determinación que no suele tener a esa hora. Levanté la vista. Un hombre alto, muy delgado, cruzó la entrada. Llevaba un abrigo gastado que le colgaba de los hombros como una cortina y un gorro oscuro. Estaba empapado, aunque ya no llovía. Sus botas dejaron un rastro de agua limpia, sin barro, una línea brillante hasta la caja. Buenas noches, dije por inercia, forzando una sonrisa. Se detuvo frente a mí, sin responder. El fluorescente más cercano parpadeó, y por un segundo su rostro se volvió un negativo pálido, sin detalles. Cuando la luz se estabilizó, pude verle la cara. Parecía joven y viejo a la vez. No es una contradicción. O sí, pero fue la primera impresión. Piel tensísima sobre los pómulos, ojeras profundas, y una mirada tan fija, que pensé que no estaba mirándome a mí, sino a algo detrás, o a través. ¿Qué va a llevar? Insistí, con el dedo listo sobre la pantalla. Movió los labios apenas, como si los humedeciera, y dijo, café. Solo eso. Café. Sin por favor, sin negro, o con leche. Su voz no tenía textura. Era plana, pero vibraba de una forma extraña, como cuando escuchas un audio con interferencias. Asentí, marqué el pedido, y me di la vuelta para ir a la cafetera. Sentí, o quise sentir, que él seguía mis movimientos con los ojos, esa clase de percepción que te eriza la nuca. Preparé el café con cuidado innecesario. Miré el reloj. 3:02. Volví a la caja, apoyé el vaso en el mostrador. ¿Algo más? No respondió. Tomó el vaso con ambas manos, como si el calor le devolviera el pulso. Sus dedos eran largos, demasiado largos para su mano, y estaban fríos. Lo supe porque el vidrio del mostrador se empañó donde los apoyó. No era un empañamiento de aliento, sino de frío. No sé si me entiendes. Hay diferencias. Son, dije, y canté el precio. Metió la mano en el bolsillo del abrigo. No sacó dinero. En su lugar, dejó sobre el mostrador 2 monedas antiguas, de esas que ya no circulan desde hace años. Me quedé mirándolas, indecisa. Con esto no, empecé a decir. Lo sé, interrumpió él, por primera vez con un tono más humano. Su boca se curvó en algo parecido a una sonrisa. Mañana lo pago. Me reí, no por gracioso, sino por nervios. Iba a responder con la broma habitual de «El sistema no me deja», pero la frase se me secó en la lengua. Algo en su mirada,
o en la manera en que sostenía el vaso con las dos manos, me obligó a sentir. Está bien, dije, y me odié de inmediato por la mentira. Él levantó el vaso, olió el café como si fuera un ramo de flores, no bebió, retrocedió 2 pasos, y se dirigió a una mesa del fondo, junto a la ventana. El local estaba casi a oscuras, solo con la luz pálida de limpieza en algunos sectores, y aún así, pude seguir su silueta deslizándose entre las sombras. Se sentó, se quedó quieto. ¿Quién es? Susurró Leo desde la zona de freidoras, asomando la cabeza. No sé, día. Más voy todavía. Entró solo. Café. ¿Pagú? Me encogí de hombros. Leo me miró un segundo más y volvió a su balde. El reloj cambió a 3:04. En la pantalla del drive-thru, ninguna luz. Afuera, la calle parecía suspendida. La hora muerta, la llaman algunos. Caminé hasta el extremo del mostrador, fingiendo limpiar con un trapo, para verlo mejor entre las sombras. Seguía con el vaso entre las manos. No lo llevaba a los labios, no soplaba. No hacía nada salvo observar el líquido como si quisiera recordar su color. Me volví hacia la cafetera para preparar una jarra nueva. Con los nervios, la anterior se estaba quedando vacía. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpecito suave, rítmico, debajo de mi zona de trabajo, como si alguien tocara con el nudillo la madera. Toc, toc, toc. Miré al suelo, levanté la alfombra antideslizante. Nada. El golpeteo siguió 3 veces más y se detuvo de golpe. Volví a mirar al hombre. No se había movido. Val llamé a la supervisora. Voy al baño un minuto, sí. Rápido respondió desde su oficina, sin despegar los ojos de la pantalla. Caminé hacia el pasillo de los baños, la luz tenue haciendo que mis sombras se estiraran. Abrí la puerta del baño de empleados y me miré en el espejo. Me veía pálida, con el uniforme pegado al cuerpo por la humedad. Me lavé las manos aunque no las necesitara, solo para llenar el aire con el sonido del agua corriendo. Cuando cerré la llave, el silencio me golpeó otra vez. Toc, toc. Lo escuché ahora del otro lado de la puerta, del pasillo. Abrí. El pasillo estaba vacío. A lo lejos, el hombre seguía inmóvil. Me obligué a volver a la caja. Habían pasado 10 minutos. El café humeaba aún en su vaso. Eso me llamó la atención. Lo noté por la turbulencia minúscula del vapor, que se elevaba en líneas muy finas. Hay cafés que conservan bien el calor, pero ese vaso era el estándar de siempre. Hice un gesto para ofrecerle un refil de agua. Él no reaccionó. Cuando el reloj marcó las 3:20, Valeria salió al salón con el inventario en la mano. Vio al hombre y frunció el ceño. ¿Qué hace ese ahí? Tomó un café, dije. Creo que está, no sé, esperando a alguien. Valeria, que no tenía paciencia a esa hora, caminó hacia su mesa. Señor, dijo, educada pero firme, ya estamos por cerrar el área de comedor. ¿Necesita algo más? No hubo respuesta. Ella dio un paso más. Señor, su voz titubeó. Vi cómo su gesto se alteraba, cómo se le borraba la autoridad de la frente. Dio media vuelta, volvió a la caja y, con una sonrisa tensa, dijo, que se quede. Terminado. Nos vamos. ¿Pasó algo? Nada, soltó. Demasiado rápido. Sigue trabajando. Me mordí el interior del labio. Las manos me temblaban. Los minutos se alargaron como caucho. A las 3:30, el teléfono sonó. No el fijo del local, sino mi celular, vibrando dentro del bolsillo de mi delantal. Era un número desconocido. Dudé. Miré a Valeria. Ella asintió con la cabeza. ¿Hola? Respondí separándome del mostrador. Buenas noches, dijo una voz masculina. Seca. Hablo del departamento de policía. ¿Hablo con el McDonald's de la avenida? Sí, dije, el corazón subiéndome a la garganta. Necesitamos hacerles algunas preguntas. Tuvimos un accidente hace unos minutos, en la carretera cercana. Un hombre de unos 30 y tantos murió en el acto. Encontramos un recibo de su local, en su bolsillo. Un café, a las 2:31. Me volteé hacia el salón. El hombre seguía ya, con el vaso intacto. Tragué saliva. Aquí, dije, aquí también hay un hombre. Pidió un café a las 3. Entiendo, respondió la voz, con un tono que era mitad procedimiento, mitad algo más. ¿Podría describirlo? Lo hice. Cuanto más hablaba, más sentía que estaba recitando un recuerdo, no una presencia. La capucha, el abrigo, las manos largas, por el auricular,
Un silencio del otro lado. Coincide, dijo el oficial por fin con las características preliminares. ¿Podrían revisar las cámaras para confirmar? Miré a Valeria, que ya me estaba leyendo el pensamiento. Juntas fuimos a la oficina. Ella tecleó la contraseña, abrió el software de cámaras y retrocedió el metraje con la rueda del mouse. A las 2:31, la cámara del drive-thru captó el coche, la mano que tomaba el vaso, el brillo de las monedas. La imagen se detuvo unos segundos después. Valeria retrocedió hasta las 3. Vimos la puerta principal. Se abrió. Y... nada. El umbral se despejó por sí mismo, como si el sensor hubiera enloquecido. Pero no había figura, no había sombra cruzando. El counter vacío, el suelo brillando por el trapeado. Y de pronto, en la mesa del fondo, ¡paf! El vaso. No apareció desde fuera del cuadro. Se materializó en la mesa, como si lo hubieran puesto ahí de golpe. No, dijo Valeria, con la voz acartonada. No, no, no. Leo, que había entrado sin que lo notáramos, hizo la señal de la cruz y retrocedió hasta chocar con la pared. Quise decir algo lógico, cualquier cosa que encajara. Error de cámara. Glitch. Reflejos. Mi mente se volvió una bolsa de plástico arrugada. Apreté el celular contra la oreja. Oficial, dije. En las cámaras no lo vemos entrar, pero el vaso está en la mesa. El policía tardó demasiado en responder. Vamos para allá, dijo por fin. Por favor, no se acerquen al sujeto. Mantengan las puertas bloqueadas, si pueden. Colgó. Valeria se quedó mirando la pantalla fija. En un acto reflejo, corrió el cerrojo que bloquea la puerta lateral. Yo regresé al mostrador. No veía el rostro del hombre desde esa distancia, solo su perfil empañado por el reflejo de la calle. El vaso seguía humeando, como recién servido. Eran las 3:38. El zumbido de los refrigeradores se convirtió en un coro. No sé cómo explicarlo. Era como si los motores hubieran comenzado a cantar al mismo tiempo. Una nota grave, vibrante, que me relajaba y me tensaba al mismo tiempo. Empecé a percibir mis propios latidos en las yemas de los dedos. Detrás de mí, Leo susurró. Se está mirando en el vidrio. Me atreví a avanzar un paso, dos, con el trapo en la mano, como si yo también formara parte del mobiliario. El hombre no estaba mirando hacia afuera, como creí, sino hacia adentro del vidrio, hacia su reflejo. Pero su reflejo no se comportaba como debía. Mientras su cabeza estaba quieta, el reflejo parecía inclinarse, investigar detalles. Me quedé helada. Él no se movía. Su sombra, sí. El reloj marcó las 3:41. Afuera se escuchó un murmullo de sirenas distante, como si algo del otro lado de la ciudad estuviera ocurriendo al mismo tiempo. El hombre alzó la vista hacia el techo, olisqueó el aire. Noté un olor que no había notado antes, una mezcla de hierro caliente y humedad, parecido al de las vías del tren después de la lluvia. Me ardieron los ojos. Señor, dije, porque ya no podía aguantar la tensión. ¿Está bien? No respondió. Movió apenas la cabeza, como si una idea acabara de cruzarle el cráneo. Con un gesto torpe, acercó el vaso a los labios. Lo inclinó. El líquido tocó su boca y... no pasó nada. El café no bajó. El vaso volvió a su posición, y el nivel del café era el mismo, como si hubiera bebido del aire. Sentí que la piel de mis brazos se encogía. Val llamé, con un hilo de voz, ¿lo ves? Valeria no contestó. Estaba parada en la puerta de la oficina, con las manos apretadas contra el pecho, como si sostuviera algo invisible. Las sirenas se acercaron. El hombre dejó el vaso en la mesa y se levantó. Dio un paso, dos. Sus botas mojadas no sonaron sobre el piso mojado. No había chasquidos. No había ese chap de suela que deja el agua. Avanzó hacia el mostrador. Cada paso borraba el rastro de agua que había dejado antes, como si recogiera consigo lo que había escurrido. Cuando estuvo a 1 metro, levantó la vista y por primera vez me miró directamente. Sus ojos no eran negros, ni blancos, ni grises. Eran profundos, como un túnel. No encontré fondo. Me vi reflejada allí, pequeña, deforme, con la cara alargada por la curvatura de esos pozos. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. No queda mucho, dijo él, en un susurro que no sabría decir si fue sonido o pensamiento. Solo vine a... Hizo una pausa. A despedirme. ¿De quién? Pregunté. Y la lógica estúpida de mi pregunta me golpeó al mismo tiempo. Del calor, dijo. Afuera,
Las luces azules se estacionaron junto al cordón. Dos policías se bajaron con paso calculado. Valeria, temblando, fue a abrirles la puerta. El hombre giró la cabeza hacia el ruido. Una sombra como de cansancio pasó por su rostro. Volvió a mí. Gracias por el café. Quise decir, de nada. Vuelva pronto. Lo siento. No sé qué hacer. Cualquier cosa. No pude. Él sonrió. Una mueca mínima. Y dio media vuelta. Caminó hacia la salida. Las puertas automáticas no se abrieron. Estaban bloqueadas con el seguro nocturno. Aún así, el vidrio vibró, apenas, como si el edificio respirara más hondo, y el hombre atravesó el umbral sin tocarlo. No es una metáfora. No lo empujó. Pasó. Del lado de afuera, un policía se quedó un segundo con la mano extendida, como esperando recibir un cuerpo que nunca llegó. Yo solté el aire de golpe. Las piernas me flaquearon y me agarré al borde del mostrador. Leo maldijo en voz baja. Valeria estaba muda. Los policías entraron. El mayor, con cara de no dormir hace días, preguntó si estábamos bien. Asentimos. Él echó un vistazo rápido al salón, a la mesa del fondo, al vaso. ¿Ese es? Dijo. Sí, respondí. Se acercó al vaso y lo olió. Quizá buscando alcohol, droga, algo. No dijo nada. Sacó un guante, tocó el borde. El café estaba caliente. Lo vi en su gesto, la sorpresa breve y contenida del que no quiere abrir la puerta de lo inexplicable. Se volvió hacia mí. Encontramos un automóvil a 1 kilómetro. Se salió de la carretera y hizo una pausa. La hora estimada del accidente, 2:30 m. El hombre murió en el impacto. Tenía un recibo de aquí. No entendemos cómo. Pidió un café a las 3, dije, ya sin espacio en la garganta para el miedo. Se sentó. No bebió. Solo. Estuvo. El oficial anotó algo en su libreta. Le temblaba ligeramente la mano. Miró el reloj de pared, como si necesitara anclar los minutos a algo sólido. Los segundos siguieron su marcha. ¿Hay cámaras? Preguntó. Valeria lo condujo a la oficina sin discutir. Revisaron. Le mostraron la puerta abriéndose sola. La mesa del fondo iluminándose un poco más cuando el vaso apareció allí. La ausencia de pasos, de presencia, entre fotograma y fotograma. El policía no dijo imposible. Dijo, curioso. Los dos sabemos qué quiso decir. Se quedaron otra hora, haciendo preguntas que no sabíamos responder, tomando fotos del vaso, de la mesa, del piso sin huellas. A las 4:45, cuando el cielo empezaba a empalidecer detrás de los edificios, se fueron. Si recuerdan algo más, llamen, nos dijeron. Como si lo que recordábamos pudiera acomodarse a un parte oficial, quedamos los tres solos, otra vez. El rumor de los refrigeradores volvió a ser solo eso, un rumor. Apagué la cafetera por fin. Me quedé mirando el vaso sobre la mesa, aún tibio. Lo tomé con cuidado, esperando que estallara en mi mano o que el líquido se escarchara de pronto. No ocurrió nada. Lo llevé al fregadero y lo vacié. El café cayó en la rejilla con un hilo oscuro y ordinario. No vuelvo a aceptar monedas raras, dijo Leo, intentando un chiste que nos sonó hueco. No volvió a pagarnos, murmuró Valeria, sin humor. Dijiste que mañana. Dijo que mañana pagaba, él corregí, y la frase me dejó un eco helado. El resto del turno lo pasamos en silencio, haciendo pequeñas cosas sin importancia. Cambiar bolsas, abrochar cajas, limpiarle la cara a las mesas como si fueran niños de guardería. A las 6 en punto, cuando el primer cliente del día empujó la puerta con un bostezo, ya estábamos en modo automático, como si la noche hubiera sido un mal chiste. Pero queda lo que no se explica. 2 días después, cuando me tocó otra vez el mismo turno, me encontré con un sobre encima de la caja. No tenía nombre, solo un dibujo burdo de una taza de café. Adentro había 2 monedas viejas las mismas, juraría, y un billete nuevo doblado por la mitad. No había nota. Miré a Valeria. Me miró sin parpadear. Fue hasta la oficina, sacó las grabaciones de esa noche. En el metraje de las 2:59 se ve la puerta principal abrirse, esta vez para dejar entrar el sobre, que se desliza por el piso como empujado por un viento que no existe, y se detiene frente a la caja. A las 3 exactas, el reloj digital cambia, y el sobre no se mueve más. Desde entonces, el reloj parece sonar diferente a las 3 en punto. No hace pip, hace algo así como un hueco. A veces, sin motivo, prepara un café negro a esa hora.
Lo coloco en la mesa del fondo y lo dejo enfriar. Nunca se enfría. Me gustaría poder decir que ya no me asusto, que he hecho las paces con lo que sea que ocurrió, con quien sea que vino a despedirse del calor. Pero no es cierto. A veces, en el reflejo del vidrio, creo ver a alguien sentado, con el vaso entre las manos, y una sonrisa tan mínima que quizá ni exista. Hay noches en las que me digo que la muerte no entiende de relojes, que hay segundos en los que el mundo parpadea y las cosas se cuelan de un lado a otro como agua por una grieta. Hay noches en las que pienso que todos somos el café de alguien, una excusa para quedarse un poco más, para sostener entre las manos algo tibio que se parezca estar vivo. Y hay noches las peores en las que la puerta principal se abre con ese clic demasiado nítido, el vidrio se separa con determinación, y mi cuerpo entero sabe, antes que mis ojos, que alguien acaba de entrar. Entonces miro el reloj sobre la caja. Son las 3. Y, aunque ya lo he vivido, aunque sé lo que ocurre, aunque mis manos recuerdan el peso exacto del vaso, siempre me pregunto lo mismo. ¿A quién estoy sirviendo hoy? ¿Y quién, en otro lugar, a otra hora, leerá un recibo que no debería existir? Las risas en el área de juegos. Siempre pensé que trabajar en un McDonald's sería rutinario. Clientes, pedidos, limpiar mesas, repetir frases de bienvenida, hasta que se convierten en un eco automático. Nunca imaginé que sería el escenario de algo que aún hoy me cuesta explicar. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía sueño con la risa de un niño resonando en pasillos vacíos. Yo tenía 19 años cuando acepté aquel empleo. Mis estudios no me daban tiempo para un horario completo, así que el turno nocturno parecía perfecto. Mi madre decía que era peligroso, que después de medianoche la gente cambia, y que hasta los lugares más iluminados esconden sombras. Me lo dijo varias veces, pero yo lo ignoré. Tenía 19 años, necesitaba dinero, y pensaba que nada malo podía ocurrirme dentro de un restaurante de comida rápida abierto las 24 horas. El McDonald's donde trabajaba estaba en las afueras de la ciudad, junto a una gasolinera y una carretera secundaria. Durante el día rebosaba de familias, niños corriendo al área de juegos, globos, cumpleaños improvisados, pero de noche se transformaba en otro lugar. Las luces parecían más frías, el eco de los pasos se alargaba, y los rincones del área de juegos se volvían oscuros y silenciosos, como una boca abierta esperando tragarse a alguien. Aquella madrugada, el reloj marcaba las 2:15. El último cliente había recogido su pedido para llevar, y el comedor estaba vacío. El gerente, como siempre, se había encerrado en su oficina para revisar los números. A mí me tocaba limpiar las mesas y, sobre todo, dejar impecable el área de juegos, la jaula de tubos de colores, el tobogán serpenteante de plástico y las pequeñas casitas donde los niños solían esconderse. Con el balde en la mano crucé hacia el área de juegos. La puerta de vidrio se cerró tras de mí con un chirrido suave. Encendí la luz fluorescente del techo. Un resplandor blanco, casi clínico, bañó los toboganes y colchonetas. Todo estaba vacío, pero aún olía a papas fritas mezcladas con sudor infantil. Ese olor particular de los juegos de plástico. Me puse los guantes y comencé a limpiar. Pasé el trapo por los bancos pequeños, recogí envoltorios olvidados, barrí restos de papitas frías. Silencio. Solo el roce de mis zapatos y el sonido del trapo húmedo. Fue entonces cuando lo escuché. Primero pensé que era un recuerdo auditivo, un eco de tantas tardes atestadas de niños. Pero no, era real. Una risa infantil, clara y suave, que vino desde lo alto del tobogán rojo. Me congelé con el trapo en la mano. Miré hacia arriba, esperando ver a algún niño escondido. Nada. El tobogán estaba vacío, las sombras inmóviles. ¿Hola? Pregunté en voz baja, sintiéndome ridículo. El silencio regresó, como si la risa hubiera sido tragada por el aire. Volví a mis tareas, tratando de convencerme de que era mi imaginación. 5 minutos después, mientras fregaba el suelo cerca de las casitas, lo escuché de nuevo. Esta vez era un murmullo de varias risitas, rápidas, traviesas, como de 2 o 3 niños jugando a las escondidas. El sonido provenía del interior de los tubos de colores. Me acerqué con el corazón acelerado. Pegué el oído al plástico. Nada. Golpeé suavemente. Nada. Decidí trepar un poco por la entrada del laberinto, alumbrando con mi linterna. Los tubos estaban vacíos. No había nadie. Regresé al suelo y, cuando giré, sentí un escalofrío. El tobogán se balanceaba.
como si alguien acabara de deslizarse por él. Lo vi moverse, oscilando lentamente mientras el aire del conducto exhalaba un susurro hueco. Me acerqué corriendo, esperando encontrar algún niño escondido al final, pero no había nadie, solo mis pasos resonando demasiado fuerte. Tiene que haber una explicación lógica, me repetí. Quizá alguien había entrado sin que me diera cuenta. Fui hacia la puerta de vidrio, cerrada. Del otro lado, el comedor estaba vacío, iluminado en penumbras. Nadie había pasado. Volví al área de juegos. Mi linterna iluminó la escalera que conducía al tubo principal. Entonces lo vi. Por una fracción de segundo, juro que vi un rostro pequeño asomarse desde la ventana circular del tubo azul. Un rostro infantil, pero extraño. La piel demasiado pálida, casi translúcida. Y los ojos no tenían iris. Eran dos agujeros negros brillando bajo la luz. El rostro desapareció en un parpadeo. Sentí un nudo en el estómago. Subí 2 peldaños de la escalera, apuntando con la linterna. Vacío. El tubo estaba completamente vacío. Bajé de golpe, sudando frío. De pronto, las risas regresaron, esta vez detrás de mí, dentro de una de las casitas de plástico. Me giré de inmediato. La puertecita estaba cerrada. Avancé. Abrí de golpe. Vacío. Solo la linterna iluminando paredes de plástico rayadas por los juegos de los niños. Basta, susurré. Más para mí que para otra cosa. Fue entonces cuando sonó el clac de algo golpeando contra el suelo. Giré y vi una pelota amarilla rodar lentamente desde la entrada del tubo rojo hasta quedar frente a mis pies. El problema es que yo había recogido todas las pelotas al iniciar la limpieza. El miedo me paralizó. No sabía si correr o gritar. Entonces, de repente, escuché la voz de un niño, suave, susurrando. ¿Quieres jugar conmigo? El sonido vino desde dentro del tubo azul. Retrocedí instintivamente hasta chocar con la puerta de vidrio. Miré fijamente hacia los tubos. No había nada, solo oscuridad. El gerente apareció en ese momento, abriendo la puerta con gesto molesto. ¿Qué haces parado ahí?, preguntó. Te dije que terminaras de limpiar. Señalé con la linterna. Hay... hay niños. Risas. No sé cómo entraron. El gerente me miró con fastidio. ¿Niños a las 2:30 de la mañana? Estás cansado. Termina tu trabajo y deja de imaginar cosas. Intenté replicar, pero las palabras no me salieron. El gerente volvió a su oficina refunfuñando. Respiré hondo y regresé al área de juegos. Tenía que terminar. Cada paso me costaba un mundo. Limpié lo más rápido posible, evitando mirar los tubos. Pero justo cuando estaba a punto de salir, vi algo que me acompañará siempre. En el espejo de seguridad que colgaba en la esquina, un espejo convexo que muestra toda el área, vi reflejada una figura pequeña dentro del tubo azul. Un niño, sentado, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sonreía. Una sonrisa amplia, demasiado amplia para un rostro humano. Giré de inmediato hacia el tubo. Vacío. Volví a mirar el espejo. El niño seguía allí, sonriendo, y detrás de él, en la oscuridad del tubo, aparecieron más rostros, caras blancas, sin iris, todas sonriendo con la misma mueca torcida. La linterna se me resbaló de la mano. Caí de rodillas, respirando agitado. Cerré los ojos esperando despertar de una pesadilla. Cuando los abrí, el espejo reflejaba solo el área vacía. Corrí hacia la puerta, salí al comedor y no volví a entrar esa noche. Al día siguiente, no aguanté más y le conté a uno de mis compañeros veteranos. Su rostro se puso serio. No eres el primero, me dijo. Hace años, una niña murió en ese tobogán. Se quedó atorada durante una fiesta de cumpleaños. Desde entonces, dicen que a veces escuchan sus risas y que nunca juega sola. No trabajé mucho tiempo más en ese McDonald's, pero cada vez que paso por uno y escucho a niños riendo, se me eriza la piel, porque ya no puedo distinguir si es un sonido normal o si alguien me está llamando desde la oscuridad de un tubo de colores. La clienta silenciosa. No sé cuándo fue que el silencio empezó a dolerme físicamente. Dicen que el cuerpo se acostumbra a todo, pero hay silencios que se pegan a la piel como una película húmeda y no te dejan respirar. En el turno de madrugada, el McDonald's parece un acuario vacío. Luces blancas filtrándose por el techo, superficies brillantes que devuelven reflejos pálidos, y máquinas que zumban con una constancia casi maternal. Ahí, entre el zumbido y el olor dulce de la freidora, yo pasaba 6 noches a la semana, detrás de la caja,
como un centinela que calcula cambios y memoriza pedidos. A la 1 a veces llegan los estudiantes con hambre de examen. A las 2, algún taxista se detiene por un café. A las 3, cuando el mundo se dobla un poco y los sueños de otros se filtran por las grietas del techo, llegan otros. No siempre, pero cuando llegan, uno sabe que el reloj ya no manda. Aquella noche, yo cerraba la caja número 2. Teníamos 2 clientes dentro, una pareja que discutía en murmullo, estancada frente a unos nuggets ya fríos, y un hombre con capucha que fingía leer su móvil en el rincón más oscuro. El gerente Álvaro estaba en la oficina, revisando inventarios. Yo escuchaba su teclado como un insecto constante. Mi compañera Lidia limpiaba las mesas, con el trapo colgando del cubo y la mirada perdida. Todo era igual que siempre hasta que la puerta principal se abrió sin emitir ese suspiro neumático que avisa entrada. Solo un clic eléctrico, seguido del deslizamiento impecable de los cristales. La vi entrar. La palabra que me vino fue elegante, pero ahora me incomoda. Era una mujer alta, esbelta, con un abrigo negro que le caía como una tinta sobre los hombros. No podía calcularle la edad. La mandíbula trazaba una línea joven, pero la frente era demasiado lisa, sin pliegues, como recién planchada. Tenía el pelo recogido en un moño preciso, ni un cabello fuera de sitio. Llevaba tacones finos, y sin embargo sus pasos no sonaron. Cuando digo no sonaron, no exagero. No hubo ese tic-tic que uno espera en el plástico del piso. Avanzó hacia mí como una sombra bien educada. Buenas noches, Gigi. ¿Qué desea? No respondió. Ajustó apenas el abrigo y alzó la mano. Una mano blanca, huesuda, con uñas cortas y limpias. Señaló el menú digital sobre mi cabeza. Un Macombo, el más básico. Hamburguesa, papas, gaseosa mediana. Su dedo quedó extendido un segundo más de lo necesario, casi como si lo oliera, y después bajó la mano al bolso. Marqué el pedido. La pantalla parpadeó en verde. Esperé la voz. Nada. Vi que abría el bolso negro, sin marca, y dudé entre repetirle el total o quedarme callado. Opté por lo primero. Son 9,30. Ella sacó un monedero de cierre metálico, lo abrió con un clic seco, y dejó el billete exacto, con una delicadeza casi quirúrgica. Sin mirarme, le di el ticket. Lo sostuvo entre el índice y el pulgar, como si fuera una palabra que quisiera aprender, y luego lo deslizó en el bolso, sin doblarlo. Su mirada, lo juro, nunca se cruzó con la mía. No era timidez, era otra cosa, como si los ojos le sirvieran para sostenerse a sí misma, no para ver. ¿Nombre para el pedido? Pregunté, aferrado al protocolo. Nada, ni un gesto. Le hice una seña con la barbilla hacia el mostrador de retiro. Ella lo entendió sin mirarme, giró con un movimiento de maniquí y caminó hacia la zona de espera. El abrigo rozó la esquina, y por un instante me pareció que dejaba un rastro más oscuro que la sombra. Parpadeé. El zumbido del aire acondicionado bajó un tono y volvió a subir. La pareja que discutía se había quedado quieta, como si la presencia de la mujer les hubiera sustraído el lenguaje. Pedido 112 canté, cuando el combo salió de la plancha. 112. No fui capaz de decir un nombre inexistente. Me contuve con una tos que sonó más fuerte de lo normal. Coloqué la bandeja en el mostrador de retiro, la caja con la hamburguesa perfectamente centrada, las papas formando un abanico simple, el vaso medianamente lleno de cola, con su tapa transparente. La mujer apareció a mi lado, no la vi acercarse. De verdad, tomó la bandeja con ambas manos y se dirigió a la mesa pegada al ventanal, la última del pasillo. Se sentó con el cuerpo recto, apenas inclinándose como una pluma. No quitó el abrigo. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Lidia, al pasar, me tocó el codo. ¿La viste? Murmuró, sin mover apenas los labios. Sí, no come. Acaba de sentarse. Apuesto a que no come, dijo Lidia, y se alejó con su cubo, como si acabara de decir algo de la lluvia. La pareja se levantó al fin. Dejaron la bandeja con una pereza estudiada y salieron sin tocarse. El hombre de la capucha quedó solo en su rincón, volviéndose todavía más sombra. Miré el reloj, 2:57. 3 minutos y la hora cambiaría a otra cosa. Miré a la mujer. Había colocado la bandeja con la simetría de una fotografía publicitaria. Separó el pitillo de su envoltorio con un gesto mínimo, lo introdujo en el vaso. Contuve el impulso de mirar si el líquido subía por la pajilla.
No lo hizo. O, si lo hizo, fue tan poco que engañó a mis ojos. La hamburguesa quedó intacta en su caja, como un animal que no respira. Ella apoyó 2 dedos sobre el cartón, apenas tocando el borde, y los mantuvo ahí, sin abrir. Las papas, doradas y perfectas, sacudieron un brillo aceite bajo la luz del ventanal. No hubo mano que las reclamara. A las 3:01 la puerta del local se cerró automáticamente con el seguro nocturno. El clac fue nítido. Álvaro salió de la oficina para supervisar el cierre parcial. Vio a la mujer. Su expresión, que siempre era un semáforo en rojo, cambió a una cosa indecisa. ¿Pagó? Me preguntó por lo bajo. En efectivo. Exacto. Él miró hacia el ventanal como un turista que no entiende el arte moderno. Dile que el comedor se cierra a las 3, que si quiere, puede quedarse en la zona de espera hasta que termine su bandeja, pero sin pasarse. Asentí, con ese asco obediente que me daba cuando me ponía en jefe. Caminé hasta la mesa del ventanal. Ahora escuché los tacones. O creí escucharlos. Un tic leve, como si los sonidos llegaran con retraso. Ella ya estaba mirando hacia mí. O eso creí. Al acercarme, noté que su cara, detrás del reflejo del vidrio, parecía una máscara sin brillo. Los detalles estaban, sí, pero no funcionaban juntos. La boca era una línea de maquillaje perfecta, el contorno de ojos era un trazo pulcro, el pómulo levantaba una sombra correcta, todo era correcto, pero si intentabas comprenderlo a la vez, algo te hacía retirar la vista. Disculpe, dije. A las 3 cerramos el comedor. Puede quedarse un poco más, claro. Señalé la bandeja, y mis dedos temblaron sin permiso. Cuando termine, sus ojos se alzaron 1 milímetro. No sé cómo explicarlo. No me miró a mí, sino al espacio exacto donde yo estaba hace un segundo, como si llegara tarde a mi posición. Su labio superior hizo una presión mínima bajo el labial, y luego volvió a la línea. No habló. Solo retiró los dedos de la caja de la hamburguesa, y volvió a quedarse inmóvil. Gracias, dije, sintiéndome idiota. Volví a la caja. Álvaro me observó con un interrogatorio en la cara. Guay. Nada. Nada que nada. No dijo nada. ¿Se queda? Se queda. 10 minutos, dijo, sin mirar el reloj. Si no toca esa comida, la echas. No me pareció una buena idea echar a eso. Hay clientes que piden el conflicto de manera secreta. Ella no. Ella pedía que la dejaran existir un rato. Lidia se me acercó de nuevo, con su cubo. Su voz fue más baja que una gota. Fíjate en su reflejo. ¿Qué? En el vidrio. Fíjate. Obedecí, como se obedece una superstición. Aparté la vista de su rostro, y miré la imagen invertida en el ventanal que caía sobre el estacionamiento. Ahí estaba ella, duplicada contra la noche. El McDonald's devolvía su propia luz en ese espejo enorme. En el reflejo, la mujer abría la caja de la hamburguesa. En la realidad no. Mis ojos volvieron al mundo material. Dedos quietos, cartón intacto. Regresé al vidrio. La tapa se levantaba, como con placer. Tragué saliva. Álvaro susurré. ¿Qué? Las cámaras, dije, sin apartar la vista. ¿Puedes mirar las cámaras? Me respondió con una mueca que imitaba el fastidio, pero lo vi moverse hacia la oficina, abrir la puerta con un bip, sentarse, y sacar de la pantalla ese lenguaje de ventanas que él dominaba. Lidia dejó el cubo en silencio y caminó un poco hacia el ventanal, no lo suficiente para que la mujer notara su presencia. No come, repitió, sin verme. A las 3:07, el hombre con capucha se levantó, cerró su abrigo y, sin mirar a nadie, se fue hacia la puerta. Tardó un segundo demasiado en notar el seguro. Golpeó con los nudillos el vidrio. Álvaro abrió con el control desde la oficina. El hombre se perdió fuera, tragado por la noche. La puerta se cerró otra vez, sellando el clima. Un mensaje vibró en mi bolsillo. Era Álvaro. Mira esto. Asomé la cabeza a la oficina. En la pantalla, el salón se repartía en 8 ojos. En todo se veía a la mujer en ángulos distintos. Álvaro había rebobinado hasta su entrada. La puerta automática, el clic eléctrico, los cristales abriéndose. Se veía a la mujer de perfil, y no se veía su cara. No por la resolución nuestras cámaras eran decentes, sino porque su rostro permanecía justo en ese punto que la cámara no alcanza, como cuando la sombra de una columna cae sobre un objeto y parece tragárselo. Cambió la cámara de la caja. En el registro, ella dejaba el billete exacto,
pero sus dedos, al soltarlo, hacían un movimiento rápido, casi antinatural, como si hubieran estado parados en otra velocidad, y recién allí volvieran a nuestro tiempo. Álvaro rebobinó a la zona del ventanal. Ahí, en el reflejo de la mujer, la tapa de la hamburguesa se abría. En la realidad seguía cerrada. Él pausó el video y me miró, sin sarcasmo. ¿Qué hacemos? No supe qué contestar, porque ninguna receta de atención al cliente contempla a alguien cuya verdad vive en un reflejo. Volví al mostrador. Lidia susurró. Está mirando. ¿A quién? A sí misma. Pero no, no tenía sentido. Aún así, lo entendí. La mujer seguía con las manos obedientes sobre la mesa. En el vidrio, su yo especular llevaba una papa a la boca. El labial rosa dejaba una marca leve en el borde de cartón. Yo olí la papa. La olí. Un aroma cálido y salado que atravesó las freidoras. Mi estómago se tensó. Me acerqué un paso, tal vez más de lo que debí. La mujer volvió su rostro, 1 milímetro tarde, hacia mí. Si no hubiera estado entrenado por la noche, habría retrocedido, porque algo en su piel vibró. Hizo un temblor sutil, como si la imagen estuviera cargándose a otra resolución. La luz del techo parpadeó justo en ese instante. El vaso de cola emitió un sonido plop, como si una burbuja demasiado grande hubiese estallado bajo la tapa. Disculpe, dije, con una valentía que no sentía. ¿Necesita algo más? Ella no habló. Alzó su mano. La llevó a su mejilla con la naturalidad de un gesto cotidiano, y la uña penetró 1 milímetro en la piel, como si no hubiera encontrado resistencia. La retiró enseguida. Me pareció ver, sobre la uña, una película clara, apenas un hilo, desapareciendo en el aire como vapor, como si hubiera atravesado una capa de maquillaje que no era maquillaje. Di un paso atrás. En la oficina, el monitor emitió un bip. Álvaro había activado el micrófono ambiental. En los parlantes débiles del sistema, escuchamos un susurro, no palabras, un roce, el sonido de un vestido contra un pasillo. Lidia me apretó la muñeca y me hizo daño. No comes, dijo, y no era una frase, era un miedo. A las 3:12 sonó el teléfono fijo. Nadie lo usa a esa hora. Lo tomó Lidia y lo apoyó en el hombro para limpiar otra mesa, pero su mano se quedó congelada. ¿Hola? Asentía. Se volvió hacia mí, abriendo los ojos como platos, y me pasó el auricular. Tomé el teléfono. Sí, una voz de mujer habló. Esa voz no venía del aparato, venía de una habitación vacía en mi cabeza. Se me enfría, dijo la voz. ¿Perdón? Se me enfría, repitió. No sonaba aquí. Sonaba en otra sala. Colgué. Mis dedos dejaron sudor en el plástico. Miré a la mujer. La hamburguesa seguía cerrada. El vaso sudaba un anillo mínimo sobre la mesa, como si el aire alrededor tuviera una temperatura distinta. Álvaro, dije, y no grité, pero lo llamé con todo lo que tenía. Llama a seguridad. Él ya estaba marcando. Nunca le había visto esa cara, la de alguien que no quiere hacer un chiste por temor a que el chiste sea escuchado por quien no debe. Le explicó algo al guardia nocturno que patrullaba la cuadrícula. Una clienta extraña. Una revisión de rutina. Hostigamiento pasivo. Palabras que suenan a protocolo para cubrir un terror que no cabe en las planillas. El guardia dijo que en 5 minutos. Álvaro colgó. Me miró. Supe que yo debía acercarme otra vez. Caminé hacia la mesa, con esa obediencia suicida que tienen los que no son valientes pero cumplen. Señora, dije, ¿se encuentra bien? Si necesita algo, ¿puedo? Ella giró la cabeza y por un instante, toda su cara fue una máscara de plástico. No lo digo poéticamente. Las facciones se estiraron como si hubieran estado pintadas sobre una película blanda, y el gesto, ese gesto perfecto con que había entrado, se corrió hacia la oreja, dejando una fracción de piel lisa, sin rasgos. Duró nada, un pestañeo. Cuando lo vi de nuevo, su cara era una cara, pero mi corazón ya había aprendido otro latido. La comida, dije, está fría. No sé por qué lo dije. Me pareció una cortesía. Ella descendió la mirada hacia la caja. En el reflejo, la hamburguesa ya estaba a medio comer. Aquí, cerrada. Su mano se movió, por fin. El índice y el pulgar levantaron un borde del cartón, sin alzarlo del todo, y lo volvieron a apoyar. Ese gesto simple me dio más miedo que todo lo demás.
La puerta del local se abrió con la tarjeta del guardia. El bip del lector sonó limpio. Entró un hombre robusto, con chaleco azul y una linterna demasiado grande para nuestros techos fluorescentes. Saludó a Álvaro con un gesto profesional y caminó hacia nosotros. Al llegar a la mesa, dijo: «Buenas noches, señora. ¿Se encuentra...?» Se detuvo. Creo que quiso terminar con un «bien», pero el adjetivo se le cayó dentro como una moneda al agua. La mujer levantó la vista por primera vez como si lo registrara. Y allí pasó algo que nadie quiso contar luego. La linterna del guardia que seguía encendida se torció levemente, como si un calor invisible le hubiese ablandado el plástico. Él la soltó con una maldición que se perdió en el techo, y la luz rodó hasta mi zapato. El guardia, testeado por 1000 noches en 1000 cuadras peores, dio un paso atrás. Fue suficiente para mí. Hay animales que no huyen hasta que huyen los grandes. Señora, intentó otra vez, desde más lejos. El local va a cerrar el comedor. ¿Podría acompañarme al área de espera, por favor? Ella levantó una mano. Hizo un gesto suave, casi amistoso. El guardia no supo si interpretarlo como un sí o como un no. Ninguno se movió. El reloj del pared, obsesivo, cambió a 3:19 con un tic pequeño. En la oficina, el micrófono captó otro sonido, una respiración que no pertenecía a nadie en esa sala. Álvaro, con un control que no sabía que tenía, habló. «Llama al 112», le dijo el guardia. «Di que hay una persona descompensada». Yo pensé muerta. No muerta. Descompensada. Palabra sucia, palabra cobarde. El guardia no llamó. Hizo algo mejor. Se acercó lo suficiente para que su sombra se recortara sobre la mesa. Puso ambas manos en el respaldo de la silla opuesta a la mujer, y la arrastró apenas, como para indicarle el camino. La mujer inclinó la cabeza, un gesto de pájaro que evalúa la distancia del grano. Sus ojos, qué raro, todavía no había hablado de sus ojos, eran grises bajo el brillo. No había color, o el color estaba demasiado adentro. Bajó la mano, la deslizó sobre la mesa, hacia la caja, la alzó. Vimos el pan dorado, el queso desmayado, la hoja de lechuga que pedía auxilio. Cerró la caja otra vez. Noté que sus dedos temblaban, un poco, y el temblor no era humano. Era un error en una línea. «Señora», susurré, «¿quiere que calentemos?» La frase quedó en el aire, con todo lo que podía significar. Ella se puso de pie. No hubo un gesto preparatorio, ni una intención, ni el movimiento muscular que se ve cuando alguien cambia de postura. Estaba sentada, y de pronto estaba de pie. El abrigo cayó con retraso, como si necesitara un segundo extra para entender que el cuerpo ya no estaba ahí. La mujer no era alta ni baja, pero ocupaba un lugar perfecto. No lo digo como elogio. Era un lugar que no admite otros. Señaló el ventanal. Por primera vez vi el esmalte de sus uñas. Sin color, impecable. Caminó hacia la salida. «Está cerrada», dijo Lidia, aunque el guardia ya se movía para abrirla. La mujer se detuvo a 2 pasos del vidrio. Giró la cara hacia su reflejo. Nos miramos todos a través de esa máscara de noche. En el reflejo, ella sonrió. «Aquí, no». En el reflejo, tomó la hamburguesa, la mordió. Aquí, la caja quedó cerrada sobre la mesa. En el reflejo, sus ojos tenían iris, y el color se parecía al de alguien que podría haber sido feliz. Aquí, los ojos eran pozos con brillo técnico. El guardia pasó la tarjeta. El bip sonó como un grito ahogado. Los cristales se separaron. El viento de la madrugada entró como una paciente llamada de hospital. La mujer salió. Sus tacones no tocaron el suelo. Caminó por el estacionamiento con la lógica de una grúa de cine. Su abrigo no se movió. Álvaro, que tenía más religión que ganas, se santiguó sin exagerar. Lidia levantó el cubo con una rapidez impulsiva y limpió, obsesiva, el anillo de agua que el vaso había dejado en la mesa, como si ese pequeño círculo fuera un portal que había que borrar. El guardia miró su linterna torcida y dijo un par de insultos que no aportaron nada al cosmos. «¿Las cámaras?», pregunté, todavía colgado a una cuerda invisible. Volvimos a la oficina. Rebobinar en silencio es un acto quirúrgico. Ves el mundo respirando hacia atrás, las cosas yendo a sus casas, las papas armándose otra vez de aceite. Álvaro retrocedió hasta la entrada de la mujer. La vimos abrir la puerta, o mejor, la vimos pasar a través del gesto de la puerta. La vimos pagar con el billete exacto. La vimos sentarse en la mesa del ventanal.
Abrir la caja de la hamburguesa en el reflejo. Llevarse una papa en el reflejo. En la línea real. Intacta, intacta, intacta. Fast forward hasta la salida. La tarjeta del guardia. Bip. Puerta abierta. La mujer no se ve saliendo. Las cámaras la pierden 2 fotogramas antes del marco. Un glitch. O algo. El estacionamiento. Vacío. El aire. Sin abrigo. Se fue, dijo el guardia, con la voz de quien no va a insistir. Se fue, repitió Lidia. Y el eco tuvo un sabor malo. Álvaro, contra toda su política, cerró el local 10 minutos antes. Por mantenimiento, decía el cartel. Lavamos, frotamos, apagamos, prendimos. A las 4 volvimos a hacer una nave sin tripulantes. A las 6 encendimos el mundo otra vez y dejamos que entraran los de siempre. El anciano que compra un café y se sienta a ver el tránsito como si fuera cine. La madre con ojos de neón, que regaña con dulzura a 2 niños. La chica de gimnasio que pide 2 claras sin pan porque el entrenador la mira desde su teléfono. Yo no dormí ese día. A media tarde volví al local. Nadie me había llamado, pero necesitaba ver la mesa del ventanal con la luz del sol. Los reflejos cambiaban. La ciudad volcada en la ventana se veía menos siniestra, menos piscina. Me senté en la misma silla donde ella había estado. Coloqué mis manos en la exacta posición donde las suyas habían estado. Cerré los ojos y todo volvió, pero como una versión silenciosa, abrí. Me sorprendí tocando el borde del cartón invisible con 2 dedos. La noche siguiente, Lidia me saludó con una elevación de ceja. No volvió, dijo. Quise decir mejor, pero sentí que mentía. Había una ansiedad tonta en mí, la necesidad de comprobar, de verificar que el mundo todavía podía doblarse de la misma manera. No es curiosidad, ni valentía. Es miedo de que el miedo te haya mentido. A las 3:03, mientras limpiaba por enésima vez el mostrador que no lo necesitaba, algo ocurrió que no debió. La impresora del ticket comenzó a escupir una tira de papel. Yo no había tocado la caja. Nadie había pedido. Trrrr, corté el papel, leí. Pedido numeral 113. Hamburguesa clásica. Papas medianas. Gaseosa mediana. Toro, 9:30. Pago. Efectivo. Caja, 02. Cliente. Las rayas donde va el nombre. Lidia me miró con una pregunta muda. Álvaro, que fingía no creer en nada, salió de la oficina con un ya basta, que no era para nosotros. Se acercó, tomó el ticket, lo dobló por la mitad, lo guardó en el bolsillo, volvió a la oficina. En la cámara del ventanal no había nadie. A los 2 días el guardia vino con una linterna nueva. Hizo como si nada. Yo también. Pero cuando el reloj llegó a las 3, ambos sin decirlo miramos el vidrio, y en el vidrio, por un segundo, vimos a alguien levantando la tapa de una hamburguesa. No vimos quién, solo la tapa, como si el reflejo tuviera su propia vida y sus propias cenas. Desde entonces, aprendí a no insistir con los nombres en el pedido. Hay clientes que no están aquí cuando piden. Hay ausencias que usan zapatos finos y abrigos perfectos. Hay comidas que se consumen en otra banda del espejo, y sin embargo, uno huele el aceite y la sal. Cuando cierro la puerta del local y el clac del seguro hace temblar el vidrio, me pregunto si, en algún lugar, yo soy el reflejo de otra caja, y si esa caja intenta explicar lo que yo mismo no pude, que una mujer silenciosa entró, pagó exacto, no comió aquí, y sin embargo dejó el sabor a comida tibia, flotando en el aire. A veces, cuando no hay nadie, me acerco al ventanal con mi bandeja y me siento en la última mesa. Abro la hamburguesa, la cierro, coloco el vaso en el círculo exacto donde quedó el anillo de agua aquella noche. Miro mi reflejo y espero. Dejo que el zumbido del local me atraviese como una nana. Se me enfría, escucho en una voz que no suena en ninguna parte, y yo, que soy un empleado de madrugada en un McDonald's cualquiera, le digo al vidrio, cómetela antes de que se ponga fría. Y hay instantes en los que el reflejo no coincide, en los que yo me llevo la hamburguesa a la boca, y yo me quedo inmóvil aquí, sin morder. En esos instantes, entiendo que el turno de la noche no es un horario, es un puente fino tendido entre 2 versiones de la misma mesa. Y allí, del otro lado, una clienta silenciosa espera que alguien le pida un nombre para el pedido. Nunca podré dárselo, pero todas las madrugadas a las 3 dejo el sistema listo por si cambia de idea. Porque si alguna vez me habla no por teléfono, no en el hueso del oído, sino aquí,
Sé que dirá un nombre que no se imprime en ningún ticket. Y quizá entonces, con el reflejo ajustado, la comida se enfríe en el lugar correcto, y yo pueda, al fin, cerrar la caja sin esperar el siguiente bip de lo inexplicable. Hasta entonces, la veremos comer en el vidrio, y contaremos los minutos como quien cuenta papas en una bandeja, con hambre y recelo, con la certeza de que hay cosas que solo existen cuando nadie las mira, y que a veces muy pocas deciden venir a cenar con nosotros. La sombra en el estacionamiento, hay cosas que nunca se olvidan, aunque uno se empeña en fingir lo contrario. Yo puedo borrar turnos enteros de mi memoria, mezclarlos con otros y confundir fechas, pero esa madrugada sigue intacta, como si lo hubiera vivido ayer. La recuerdo en colores, olores y sonidos, sobre todo en sonidos, y en un silencio que no era normal. Trabajaba en el McDonald's de la Avenida del Parque, un local pequeño, con comedor para unas 30 personas y un estacionamiento detrás que daba a la calle lateral. Era turno de cierre, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Siempre lo compartía con Raúl, un compañero de mi edad que bromeaba para espantar el sueño. Aquella noche el gerente no se presentó. Se excusó diciendo que estaba enfermo. Éramos solo Raúl y yo, dos chicos de veintipocos, a cargo de un local que parecía demasiado grande para dos. La rutina fue la misma hasta las 2. Clientes sueltos, estudiantes, algún camionero. A las 3, el comedor estaba vacío. Apagamos la mitad de las luces para ahorrar electricidad. Quedaba la zona de cocina con fluorescentes y el resto en penumbra. El aire se volvía denso, como si el local respirara solo para nosotros. Voy a sacar la basura, dijo Raúl, cargando 2 bolsas negras goteando grasa. Acompáñame, que da mal rollo. Acepté. Salimos por la puerta trasera, la que da directo al estacionamiento. El aire nocturno nos recibió con un golpe frío. El suelo estaba húmedo por la lluvia del día. La farola más cercana titilaba intermitente, lanzando ráfagas de luz amarillenta que parecían marcar un compás irregular. Dejamos las bolsas en el contenedor metálico y nos quedamos charlando un minuto, fumando a escondidas. Fue ahí cuando lo vi. Al principio pensé que era un cliente rezagado. Una silueta quieta junto a mi coche, alta, delgada, inmóvil como poste. La vi de reojo, entre humo y luz intermitente. Oye, Raúl, susurré. ¿Quién está junto a mi coche? Él se giró. Su rostro cambió en un instante, de la calma somnolienta a una rigidez tensa. No sé, respondió. No lo había visto. Ambos dimos un paso hacia adelante. La silueta no se movió. Tenía forma humana, eso sí, pero algo en sus proporciones estaba mal. Era demasiado larga, con hombros caídos y brazos colgando más allá de lo normal. La cabeza parecía ladeada, como si observara algo en el suelo. Llamó Raúl, tratando de sonar firme. El local está cerrado. Ninguna respuesta. La farola titiló 2 veces. Cuando volvió la luz, la silueta ya no estaba junto al coche. Estaba más cerca, a mitad de camino entre el contenedor y nosotros. Ambos retrocedimos instintivamente hasta chocar con la puerta trasera. Mi mano buscó la manija, pero estaba cerrada. Solo se abría con la tarjeta desde dentro. Teníamos que golpear fuerte para que alguien nos abriera, pero no había nadie más dentro. Esto no tiene sentido, balbucé. Lo habríamos oído acercarse. Raúl apretó los dientes, sacó el móvil e intentó encender la linterna. La pantalla se quedó en negro. El mío tampoco respondía. La figura seguía ahí, inmóvil, pero ahora, bajo el parpadeo de la farola, parecía plana, como si no tuviera volumen, como si fuera solo una sombra recortada contra la humedad del aire. Sin embargo, proyectaba su propia sombra en el suelo, alargada y torcida. Cuando la luz parpadea se mueve, susurró Raúl. Tenía razón. La farola titiló de nuevo. La figura se acercó 2 pasos más, sin transición, como un salto en un video. Ya podíamos distinguir algo más. Un rostro sin facciones claras, apenas una superficie gris, con 2 huecos donde debían estar los ojos. No soporté más. Golpeé la puerta trasera con todas mis fuerzas, gritando, «Ábrete, maldita sea». Nadie podía abrir desde dentro. El golpe retumbó en el metal y resonó por el estacionamiento vacío. El eco nos devolvió un sonido extraño, como si alguien hubiera repetido mi golpe desde el otro lado del contenedor. La silueta ladeó la cabeza hacia ese eco y avanzó un paso más. Raúl reaccionó.
Tomó una de las bolsas de basura que quedaban en el suelo y la arrojó hacia la figura. La bolsa pasó a través, como si atravesara humo espeso, y cayó al suelo sin rebotar. El líquido grasiento se esparció, dibujando un charco que reflejaba, no a nosotros, sino a dos siluetas de pie, mucho más cerca. No sé cómo encontramos fuerzas, pero ambos corrimos hacia mi coche. Quería abrirlo y refugiarnos dentro, aunque fuera absurdo. Metí la mano en el bolsillo, buscando las llaves, mientras Raúl me empujaba. Cuando la saqué y apunté hacia la cerradura, la farola parpadeó otra vez, y la figura estaba pegada al coche, justo en la puerta del conductor. Sus manos largas descansaban sobre el techo, como garras pálidas. Retrocedimos en seco. El coche se iluminó un instante con el reflejo de la farola. En el cristal de la ventana trasera vimos algo que meló, una silueta sentada en el asiento posterior. Inmóvil, con la cabeza gacha. No susurró Raúl. No abras. El instinto gritaba lo mismo. No abras. No te subas. Corrimos de vuelta al contenedor, rodeándolo, buscando alguna salida hacia la calle lateral. El aire estaba helado, olía a hierro y a grasa vieja. La farola parpadeó de nuevo. Esta vez, la figura no estaba junto al coche. ¿Dónde? Pregunté. Raúl me señaló, temblando. La sombra estaba ahora justo detrás del contenedor, a 1 metro de nosotros. No la habíamos visto llegar. Era más alta de lo que recordaba, y en sus huecos oculares brillaba un resplandor apagado, como brasas muertas. Golpeamos la puerta trasera del local hasta que los nudillos sangraron. Nada. Nadie. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni motores en la calle, ni viento, solo nuestra respiración cortada. Entonces, la figura levantó una mano, la apoyó en el contenedor metálico, y el metal comenzó a oxidarse donde la tocaba, extendiéndose como una mancha oscura. Un crujido recorrió toda la estructura, como si algo lo devorara desde dentro. Raúl gritó, y ese grito pareció romper la inercia. La farola estalló en un chispazo, y nos quedamos a oscuras. No recuerdo con claridad qué pasó después. Tengo recuerdos fragmentados, correr hacia la calle, luces lejanas de un coche patrulla, voces que nos gritaban que nos detuviéramos. Alguien nos encontró desorientados a 2 manzanas del local, con las manos negras de grasa y sangre. Cuando volvimos al estacionamiento con los policías, no había nada. Mi coche intacto, el contenedor sin rastros, la farola recién fundida, ni sombra, ni figura, ni señales, solo nuestro miedo y la certeza de que algo había pasado. Los agentes no nos creyeron. Dijeron que eran alucinaciones por el cansancio, que quizá alguien intentó asustarnos. El reporte se archivó como falsa alarma, pero yo sé lo que vi. Raúl también lo sabe, aunque rara vez hablamos del tema. A veces me escribe a las 3 de la madrugada solo para decir, no mires el asiento trasero, porque desde aquella noche, cada vez que me subo al coche, siento el impulso de mirar el retrovisor, y más de una vez, lo juro, he visto una silueta oscura sentada detrás de mí, sonriendo en el reflejo.